Siguiendo con los ejemplos para el grupo de mecánica de fluidos 2, de fuerzas sobre objetos en movimiento, ¿verdad? Entonces dijimos que pues, la mayor aplicación que nosotros vemos en esto es en las turbinas hidráulicas, turbinas de vapor, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el ejemplo. Dice, el agua de este chorro tiene una velocidad de 30 metros por segundo a la derecha y es desviada por un cono que se mueve a la izquierda con una velocidad de 13 metros por segundo. El diámetro del chorro es de 10 centímetros. Determinar la fuerza horizontal externa necesaria para mover el cono. Bueno, entonces tenemos el dibujo, ¿verdad? Viene el chorro, tenemos el cono. El cono hace que se divida el flujo en dos partes, ¿verdad? Tenemos un ángulo de 50 grados. Entonces tenemos la velocidad con que entra el cono y las velocidades con que sale. Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Entonces tenemos la velocidad equivalente, la velocidad del chorro más la velocidad del cono, ¿verdad? Cuando vimos esta formulita dijimos que si el cono se mueve hacia la derecha, el signo es menos, que si el cono se mueve hacia la izquierda, el signo es más. Entonces, pues nosotros aquí podemos ver del ejemplo anterior que resolvimos, ¿verdad? Que el caudal en esta parte pues va a ser el caudal 1 entre 2, que se va a dividir exactamente a la mitad. Entonces, esta componente velocidad, ¿verdad? Equivalente en 2, pues tiene sus dos componentes. Tenemos indicado la velocidad que tiene el cono. Entonces queremos saber la fuerza, ¿verdad? Aquí abajo pues pasa lo mismo. El caudal 2 es el caudal 1 entre 2. También tiene sus componentes. Entonces, pues vamos al planteamiento, ¿no? Entonces, pues tenemos que la velocidad equivalente es igual a la velocidad 1 más la velocidad del objeto que estamos estudiando. ¿Ah? También tenemos que el caudal equivalente en 1 es igual a la velocidad equivalente en 1 por el área del chorro. Y tenemos que el caudal equivalente en 2 es igual al caudal equivalente en 1 entre 2. Entonces, pues de aquí nosotros hacemos nuestro planteamiento de la ecuación de fuerza. La resultante en X es igual a la densidad por el caudal efectivo en 2, ¿verdad? Velocidad efectiva o equivalente en 2 por el coseno del ángulo, que es de 50 grados. Acuérdense que esta parte corresponde a lo que serían estas velocidades, ¿verdad? Menos la densidad por el caudal equivalente en 1 por la velocidad equivalente en 1. Entonces de aquí tenemos que Rx es igual a la densidad por el caudal equivalente por la velocidad 2 en X menos la velocidad 1 en X. Entonces de aquí checamos la posición que tienen las velocidades, ¿verdad? Entonces vemos que la velocidad 2 en X. Entonces tenemos que las dos velocidades, ¿verdad? En el eje X van en sentido contrario al que nosotros estamos tomando como positivo. Entonces, menos la velocidad equivalente en 2 por el coseno de 50 grados. La velocidad en 1 también va en sentido contrario a la reacción, al sentido que estamos tomando.
Entonces la velocidad 1 en x es igual a menos la velocidad equivalente en 1. ¿Verdad? Entonces, pues de aquí tenemos nosotros que la reacción en x es igual a la densidad por el caudal 2, caudal equivalente en 2, que multiplica a menos 2 veces la velocidad equivalente en 2 por el coseno de 50 grados, menos la densidad por el caudal equivalente en 1 por menos la velocidad equivalente en 1. ¿Ya? Tomamos los valores que tenemos aquí. Entonces, de ahí nosotros vemos que pues le puse el 2, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tenemos las dos componentes. Aquí están las dos componentes. Por eso le puse el número 2. Entonces, de aquí nosotros podemos ver que la reacción en x es igual a la densidad por el caudal equivalente en 2 por menos 2 velocidad equivalente en 2 coseno de 50 grados más, ¿verdad? Menos por menos nos da más la densidad por el caudal equivalente en 1 por la velocidad equivalente en 1. Entonces de aquí nos queda que la reacción en x es igual a la densidad por el caudal equivalente en 1 por la velocidad equivalente en 1 menos 2 veces la densidad por el caudal equivalente en 2 por la velocidad equivalente en 2 por el coseno de 50 grados. ¿Ya? Entonces nosotros ya hemos visto en los ejemplos anteriores que la velocidad con que entra el fluido es la misma velocidad con que sale. Entonces la velocidad equivalente en 1 es igual a la velocidad equivalente en 2. ¿Ya? Entonces de ahí nosotros vemos que necesitamos calcular esa velocidad equivalente. Entonces la velocidad equivalente es igual a la velocidad 1, que es la velocidad del chorro, que eran de 30 metros por segundo, más la velocidad con que se está moviendo el cono, que era de 13 metros por segundo. Entonces esto nos da 43 metros por segundo de velocidad equivalente. Calculamos el caudal. Caudal equivalente en 1 es la velocidad equivalente por el área, ¿verdad? El área del chorro. Entonces tenemos que el caudal equivalente en 1 es la velocidad equivalente, que es de 43, por el área, que es pi por 0.1, que es el diámetro del chorro. Y entonces el caudal equivalente en 1 es de 0.3377 metros cúbicos por segundo. El caudal equivalente en 2 es igual a 0.3377 entre 2. Y esto nos da 0.1686 metros cúbicos por segundo.
Entonces, ya tenemos todos los datos para encontrar el valor de la reacción. Entonces vamos a borrar esta parte de aquí para poder terminar con el cálculo, ¿no? Entonces vamos a borrarle aquí. Entonces tenemos que la reacción en X es igual a la densidad, que son 1000, por el caudal, ¿verdad?, que es de 0.3377 por 43, que es la velocidad, menos 2 por la densidad, que son 1000, por la velocidad .1686, por la velocidad, que es 43, y por el coseno de 50 grados, ¿verdad? Todo lo que nos pide la ecuación ya lo tenemos. Entonces de ahí la reacción en X, ¿verdad?, si hacemos esa operación que está ahí, es de 5189.8808 newton. Ya si nosotros lo queremos pasar a kilonewton, pues ya lo pasamos, ¿verdad? Acuérdense que siempre esa ecuación nos va a dar en newton.